Hola, bienvenidos a este nuevo video. Diagnóstico de oportunidades. Comprendiendo el problema de las personas. Introducción. Debemos entender las dimensiones para innovar. Comprender, por supuesto, los problemas de oportunidad que nos encontramos en un mercado. Y entender el tamaño de mercado, para que de esta forma significar que la innovación tenga impacto en la sociedad. Aprendizajes esperados. Recordar dimensiones para innovar, comprender qué es un problema oportunidad y entender el tamaño de mercado para innovar. Recordemos que no son las cosas que te pasan, sino qué haces con las cosas que te pasan. Problema o oportunidades es muy importante. Nos vemos enfrentados muchas veces a dificultades en la vida, pero el liderazgo implica transformar esos problemas en oportunidades. Si recordamos las dimensiones del negocio, están la dimensión de las personas, la dimensión de la tecnología y la dimensión del negocio. Por tanto, es muy importante, en primera instancia, comprender a las personas, descubrir los problemas que ya tienen, sus dolores, sus porqués. Básicamente, 80% de los dolores de las personas son emocionales y 20% son funcionales que lo llevan a cabo el 80% del tiempo. Las personas buscan ser más felices a menor esfuerzo. Es muy importante entonces comprender en profundidad esta dimensión. Son las personas que nos entregan sus ingresos cuando somos capaces de resolver sus problemas. ¿Cómo? A través de la tecnología, a través de una solución que sea factible al menor costo de los ingresos que nos van a pagar las personas. De esta forma, lograr eficiencia. Esta eficiencia lograda, producto de una solución a menor costo que genere mayor beneficio a las personas, genera un resultado económico. Logramos la efectividad. Por supuesto, las ganancias y la rentabilidad para nuestro negocio. Las dimensiones en un mercado implica entonces descubrir el dolor de las personas, sus problemas, transformarlos en oportunidad para justamente generar valor en las personas, beneficios, mejor calidad de vida, más felicidad a menor esfuerzo y, por supuesto, valor a nuestra compañía generando ganancias económicas. Sectores que nosotros podemos innovar. Recordemos procesos. Todos los procesos, actividades o tareas o procedimientos podemos simplificarlos. Podemos generar procesos innovativos en búsqueda de ser eficientes y con ello bajar los costos y aumentar nuestra rentabilidad. Por otro lado, podemos diseñar una mejor estructura. Me refiero a modelo de negocio, una organización mucho más eficiente y, por supuesto, estrategias que me permitan lograr el objetivo al menor costo posible y con ello generar mayor rentabilidad en nuestro negocio. También podemos mejorar nuestra oferta. Significa aumentar los atributos de valor de nuestros productos o servicios o mejorar las características o el impacto que tiene en beneficio para nuestros clientes. Cualquiera de las dimensiones que decidamos innovar, es muy importante entender que todo proceso de innovación implica mejorar un beneficio a alguien o a un mercado y, por supuesto, aumentar la rentabilidad. Implica la creación de valor. La creación de valor no es nada más que beneficiar a ambas partes. Significa un win-a-win o ganar-ganar. Áreas para innovar. Recordemos lo importante de las personas es tener menor esfuerzo. Una solución que es capaz de disminuir su esfuerzo se llama innovación funcional. Por otro lado, si las personas se emocionan y están dispuestas a pagar mayor cantidad de recursos por un producto o un servicio, se llama innovación emocional. Por otro lado, si somos capaces de reducir los procesos, simplificar los procesos, generamos innovación de procesos, donde existe mayor valor en la innovación experiencial, donde cualquier usuario interno o externo de nuestra compañía vive una experiencia extraordinaria. Como tal, impacta en su calidad de vida. Es la innovación que tiene mayor impacto en el mercado.
¿Qué es un problema? Podemos definir un problema como una necesidad sin resolver o aquello que no tiene una solución aún. Para resolver problemas creamos sistemas empresariales. Un sistema empresarial tiene 4 áreas funcionales. 50% del tiempo debemos estar en ventas. El otro 50% debemos estar en operaciones, en finanzas y administración. De esta forma, nuestro proceso sistémico nos permite crear valor. Veamos un problema. En la siguiente imagen vemos a un ciclista, una persona que acostumbra a ir a su trabajo en bicicleta. El problema principal que tiene esta persona es que no puede dejar la bicicleta dentro del lugar donde trabaja y por tanto tiene que dejarlo en la calle. Ha tenido muy mala experiencia, es un joven de 30 años que le han robado la bicicleta varias veces, le han roto los candados y ha sido, la verdad, un gran dolor de cabeza. Entonces, aquí nos vivenciamos con un problema importante de una persona que debemos resolver. Una vez que hemos definido el problema muy claramente, tenemos que pasar al proceso de creatividad. La creatividad es como una caja negra, en la cual debemos generar procesos de inspiración, de serendipia, de eurekas, para poder generar un proceso creativo que me permita resolver el problema y por tanto buscar una solución. Si vemos esta imagen, vemos la generación de una solución. El problema principal que tenía este usuario es que todos los medios de protección eran vulnerados. Finalmente se creó una solución donde la propia bicicleta se transforma en un sistema de seguridad. Este es un emprendimiento nacional que descubrió un problema en el mercado y hoy día se transformó en un gran emprendimiento a partir de una innovación de alto impacto. Conoce tu problema, debes entender el problema. ¿Existe un problema o otro problema adicional? Debes definirlo bien. Vemos esta imagen, vemos una calle y lo vemos muchas veces por todos lados. ¿Problema o necesidad? Si no lo puedes decir de manera simple, no entiendes el problema. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Las personas necesitan ahorrar tiempo. Las personas necesitan justamente buscar un camino que les permita generar menos pérdida de tiempo. Por tal, las personas atraviesan y eliminan todo obstáculo que les impida lograr su objetivo al menor esfuerzo posible. Vemos oportunidad o problema. La industria de la construcción representa alrededor del 34% de los residuos sólidos generados en el mundo. Es hoy en Chile la primera industria generadora de residuos. Por tanto, ¿problema o oportunidad? Creo que tenemos una tremenda oportunidad. Ahí hay una cantidad de insumos increíbles para poder transformarlos en oportunidades de negocio. Y de esta forma, impactar de menor forma el medio ambiente. Empezar a trabajar lo que se llama la construcción circular. Como vemos en esta imagen, el 80% del tiempo busca comprender y definir muy bien el problema. De esta forma, poder a través de la experimentación descubrir los insights. Es un proceso difícil, muchas veces enredado, pero debemos ser capaces de comprender y tener claridad absoluta, pudiendo refinar y teniendo claridad y foco en definir el problema real que sufre nuestro usuario, nuestro cliente. Y de esta forma poder luego diseñar una solución. Entonces, el 80% del tiempo me tengo que pasar descubriendo justamente y comprendiendo y definiendo el problema. El otro 20% restante desarrollando una solución. Una vez que tenemos resuelto cuál es el problema que tenemos que solucionar, por supuesto, buscar una solución es muy fácil. Recordemos los usuarios extremos. Por un lado, tenemos a los principiantes de algo o a los expertos en algo. Son ellos los que son muy importantes comprenderlos porque son los que inspiran a la media. Por tanto, recordemos que es muy importante descubrir cuáles serán nuestros usuarios extremos. Como vemos en la imagen, la curva de la difusión de la innovación, debemos descubrir al 2,5% de la población de nuestro mercado
que son los innovadores. Son personas que están dispuestas a probar y vivir con nosotros la experiencia de co-crear una solución que tenga un impacto en sus vidas. Y de esta forma, luego lo inserten a la sociedad entera. Descubriendo clientes. Es muy importante, el proceso de innovación no es nada más que descubrir a los usuarios extremos. Si ustedes ven esta imagen, dentro de esta cantidad de personas, debemos descubrir quién es el usuario extremo que quiere innovar con nosotros y que es el líder de la población. Luego, todo el resto de la población los va a seguir. Por tanto, en el proceso de innovación y emprendimiento es muy importante descubrir quiénes son nuestros primeros clientes. Como vemos en la imagen, no todos los clientes son importantes. Es muy relevante descubrir 3 tipos de potenciales stakeholders o grupos de interés. Por un lado, los que tienen el problema y están buscando una solución, los usuarios extremos de ambos extremos del mercado. Luego, los que han creado una solución, o sea, los potenciales competidores, porque debemos conocerlos y, en esta nueva economía, generar competición, o sea, trabajar soluciones en conjunto. Y finalmente, el tercer stakeholders, personas que estén dispuestas a invertir en un mercado porque necesitamos apalancar recursos para ser sostenibles y poder ser escalables en un proceso de emprendimiento e innovación. Conocer el problema. Muchas veces vemos solamente el problema aparente. Es muy relevante conocer las causas del problema, porque son estas causas que me van a permitir resolver el problema que realmente se genera, el que estamos viendo. Y todo proceso de innovación implica descubrir los problemas específicos que se están generando. ¿Qué son los problemas? Tenemos por un lado las carencias, la falta que tienen las personas para poder ser felices y poder tener una vida plena. Los deseos, todo aquello que a las personas les gustaría tener, también muchas veces es un problema. Carencias o deseos finalmente se convierten en necesidades. Entender entonces una necesidad es vital, porque de esta forma podemos comprender la fuente de agregación de valor. Como vemos en la siguiente imagen, la pirámide de Maslow, vemos justamente las necesidades que tienen las personas en distintos niveles. El primer nivel, el nivel más básico, son las necesidades fisiológicas, de seguridad, respirar, tener justamente el alimento para poder vivir. El segundo nivel son las necesidades de seguridad, necesito tener un techo para poder abrigarme. Luego, el tercer nivel, necesidades sociales, querer relacionarme con otros. Cuarto nivel, las necesidades de reconocimiento, poder sentirme valorado. Y finalmente, las necesidades de autorrealización. Por supuesto que en los procesos económicos expansivos, estas necesidades aumentan, pero en los procesos económicos restrictivos, como los que estamos viviendo, estas necesidades bajan a las necesidades, obviamente, más inferiores. Conocer las necesidades de cada usuario, de cada cliente, es fundamental para descubrir la fuente de agregación de valor. Entender un problema es entender un dolor. ¿Qué es un dolor? Pérdida de bienestar, falta de seguridad, pérdida de recursos, dinero, tiempo, sobreesfuerzo, falta de felicidad y tranquilidad, etc. Comprender el dolor de las personas es fundamental para poder recobrar su felicidad a menor esfuerzo. Identificar los puntos de dolor es básico en el proceso de innovación. Indagar, generar todo un proceso de inmersión es muy relevante, pues nos va a permitir comprender la razón del porqué de las personas. Cuando hablamos de usuario extremo, hablamos de comprender su problema, hablamos de entender su sufrimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿Por qué? Sufren el problema que sufren. Por tanto, es fundamental ir a la profundidad, ir a las causas del dolor y sufrimiento que tienen las personas para poder ser más felices. Comprender la conducta, comprender cómo es su sistema de valoración. Por supuesto, lo material, lo que aprecian, y por supuesto, lo material, lo que aprecian. Comprender a lo que le dan valor es fundamental para entender el comportamiento futuro y poder, por supuesto, predecir su comportamiento. Y de esta forma, poder hacer las personas que sean más felices
a menor esfuerzo. Entonces, lo número uno que tenemos que lograr al comprender los usuarios extremos es enamorarnos del problema cliente. El problema cliente es básico para poder posteriormente crear una solución que resuelva el problema de mi cliente. Para poder entender el problema de mi cliente, tenemos que desarrollar lo que se llama el mapa de observación. Primero, definir muy bien quién es el cliente, quién es la persona. Entender justamente que nuestro usuario tiene necesidades y que busca a través de la práctica resolver sus necesidades. Tenemos que ser capaces de comprender el entorno, dónde se mueve, qué es lo que hace en su práctica, con qué objetos interactúa. Por supuesto, estas interacciones a través de actividades que la persona realiza y poder comprender y trazar todo su mapa de trayectoria. Básicamente su storyboard, que implica los pasos que la persona todos los días está haciendo para ser más felices a menor esfuerzo. Comprender el mapa de observación es muy importante a la hora de entrar en la inmersión del problema de mi cliente. Recordemos que definir los elementos del problema es muy importante. Nos encontramos el usuario, la solución y el mercado. Definir entonces el problema es muy importante para el proceso de innovar. Cada vez que estamos desarrollando una innovación, significa que tenemos una oportunidad grande de negocio. Y para eso es muy importante definir el tamaño del mercado, pues la innovación tendrá impacto justamente en este mercado. A mayor volumen de mercado, por supuesto, mayor impacto tendrá nuestra innovación. Recordemos que innovar también es un proceso de crear valor. Implica generar flujos de ingreso y rentabilidad para poder escalar y llegar con el beneficio de nuestra innovación al mayor número de personas. Y adicionalmente, poder generar ganancias para nuestro negocio. Determinar el tamaño de mercado es muy importante a la hora de empezar a descubrir cuál es la oportunidad que existe en el proceso de innovación. Tipos de mercado. Existen, por lo general, 4 grandes tipos de mercado. Mercado actual, en la cual hoy día se mueve la economía. Mercado resegmentado, justamente nuevas personas que quieren crear nuevas formas de hacer, pero no cambiar grandemente de lo que hacen. Por otro lado, tenemos un nuevo mercado, desarrollar un nuevo comportamiento. Y finalmente, mercado clonado. Significa traer un comportamiento de otro país e insertarlo en el mercado actual. Cualquiera de los mercados que nosotros interactuemos en el proceso de innovación, es muy importante conocerlo y de esta forma desarrollar estrategias para el proceso de inmersión y, por supuesto, el desarrollo de la innovación y justamente desarrollar la potencialidad de nuestro negocio. Todo proceso de innovación se da primero en la resegmentación del mercado actual, buscar necesidades insatisfechas y poder traer a ese grupo de personas y poder descubrir sus necesidades y crear una innovación de alto impacto que cambie la conducta actual del mercado. Por otro lado, poder crear un mercado nuevo significa descubrir una necesidad que hoy no esté satisfecha en el mercado y, por supuesto, crear una nueva necesidad. Implica justamente mayor riesgo asociado a esto porque es crear una nueva conducta desde cero. Otra alternativa es traer una idea que está resolviendo un problema fuera de nuestro país y, por supuesto, incorporarla e insertarla en nuestro país. Y de esta forma, clonar una idea que ya esté resuelta en otra parte del mundo y, por supuesto, signifique crear una innovación de alto impacto aquí también en nuestro país. Cualquiera de los 3 lugares o tipos de mercado que nosotros decidamos generar innovación, es muy importante conocer a nuestro cliente y descubrir y definir, por supuesto, la fuente de agregación de valor para tener el mayor impacto posible en el proceso de innovación y negocios. Todo proceso de conocer a nuestros clientes en el proceso de innovación y emprendimiento implica entender los distintos segmentos de mercado. Segmento de mercado lo entendemos con un gran número de personas que no está bien definida justamente qué tipo de personas son y qué características tienen y qué beneficios buscados buscan. Por tanto, segmentar en pedazos o secciones más pequeñas es fundamental para poder llegar al mercado de nicho y de esta forma poder entender mejor el comportamiento de un grupo pequeño de personas y de esta forma descubrir la fuente de agregación de valor y luego buscar una solución que resuelva su problema para que son
este nicho impacte en el resto de los segmentos de mercado. Conocer entonces los segmentos de mercado a la hora de descubrir los problemas que estamos investigando es fundamental. Tipos de segmentación de mercado. Tenemos 4 tipos de segmentación de mercado. Por un lado, la segmentación geográfica, el lugar donde estamos haciendo la investigación. La segmentación demográfica, que es definir y caracterizar por edad, por ingreso, por género, por ciclo de vida, por ocupación, etc. Por otro lado, tenemos la segmentación psicográfica, básicamente la personalidad, los estilos de vida. Y por último, la segmentación conductual, básicamente buscando el beneficio que este segmento quiere para su vida y de esta forma entender sus conductas de compra. Poder segmentar es muy importante a la hora de innovar y a la hora de desarrollar negocios, porque nos permite colocar foco en el proceso innovativo. Resumen y conclusiones. Es muy importante entender las dimensiones del proceso de innovación, descubrir un problema y transformarlo en una oportunidad. Y por supuesto, entender los segmentos de mercado, sus características, para justamente poder colocar foco en el proceso innovativo. Todo proceso de negocio es fundamental conocer en profundidad a nuestros clientes, a nuestros usuarios, y por tanto es la base del proceso de innovación. Aprendizajes logrados en este video. Recordar las dimensiones de innovar, comprender qué es un problema o oportunidad y entender el tamaño de mercado para innovar. Nos vemos en el próximo video.